Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Biblia TCB Comentada. Y hoy tenemos un texto muy especial hecho por uno de nuestros seguidores más especiales. Es muy especial. Te voy a dar un tip para que adivines quién hizo esa petición. Happy Life. ¿Eso qué te dice? Un estudiante que vino a estudiar Biblia por ti, que usted habló en la televisión así, como él. ¿Jonathan? Sí, nuestro querido Alexis, feliz vida para Alesia, todos. feliz vida. Así que ahora entender, son lentos, ahora recién entendí el chiste, pero espero que ustedes que nos acompañan puedan entender rapidito la esencia de ese texto. Y también tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Nos acompaña nuestro querido Elvis y nuestra querida Génesis, así que estamos muy bien acompañados para trabajar un texto polémico, un texto extraño en los evangelios. Doctor, ¿qué texto vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Mateo 10, 34, 35, pero hay algo muy importante en este contexto. Mateo es un evangelio muy estructurado. De acuerdo. Mateo, bueno, un minuto sobre esto. Mateo elaboró, o la escuela matiana, un evangelio que sirviera como un documento doctrinal para entrenar a los nuevos creyentes judeocristianos. O sea, este evangelio nace en Jerusalén y fue dirigido para la primera comunidad cristiana, que fue la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Y es un evangelio que toca 7 temas importantes, como el tema de la historia del nacimiento de Jesús, sobre el sermón de la ética de Cristo, el sermón de la montaña. También habla sobre... y sobre todo, aquí está el tema sobre un sermón misionero. ¿Cuál debe ser la característica de un misionero? Y aquí está, todo el capítulo 10 es el discurso del carácter de un misionero. Ese es el contexto. Y después hay una sesión parabólica, las parábolas sobre el reino en Mateo 13, después un discurso eclesiástico en Mateo 18, después un sermón escatológico en Mateo 24, 25, y la consumación del ministerio de Jesús, que es la pasión, muerte y resurrección. Entonces estamos en el contexto del tema misionero. Interesante, porque esto deja el texto aún más raro. Eso deja el texto aún más interesante. Así que vamos a pedir a Génesis que con esa linda voz que tiene nos dé lectura al texto de hoy. Bueno, Mateo 10, 34, 35 dice, Subamos el volumen un poco. no piensen que he venido a traer una aparente paz fundamentada en la hipocresía. No vine a traer una paz hipócrita, más bien vine a traer una verdadera paz que se fundamenta en la justicia y puede generar conflictos. Muy bien, hasta el final. Porque en tiempos de persecuciones por mi causa, los que son mis discípulos serán maltratados hasta por su propia familia. Hombres contra sus padres, hijas contra sus madres y nueras contra sus suegras. Muy bien, así que el tema de hoy es sobre paz. Pero raro, porque este es de los textos más diferentes de la TCB. Tuvimos muchas reacciones y comentarios a ese texto, doctor, porque realmente no tiene nada que ver con la mayoría de las versiones que encontramos de la Biblia. Así que hoy vamos a explicar, se tenía que decir y se dijo, por qué se tradujo así este texto. Y hay varias cosas aquí en ese contexto, ¿no? Porque ese es un texto que yo particularmente en otras versiones, con la buena crianza pentecostal que tuve, nunca pude entender. Nunca lo entendió. No, como que es que Jesús, que es el príncipe de la paz, va a decir que no viene Hija, a traer y no paz. solamente usted, hasta vecinos me preguntaron, ya si estoy perdido, porque en otras versiones dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Eso está interesante, pero vamos a ceder el espacio a nuestros invitados especiales de hoy. Vamos a empezar por las damas, como tiene que ser. Mi querida Génesis, ¿qué preguntas te vienen, qué comentarios te inquietan cuando lees este texto? O sea,
Mi pregunta es, ¿por qué se alarga tanto en la TCB? Porque en la Reina Valera en sí solo dice espada, y aquí se alarga, ¿no? Dice la hipocresía, aparente paz, que son palabras que no se encuentran ahí. ¿A qué se viene? ¿Por qué? Bueno, buena pregunta, Génesis. Sí, y no solamente en la Reina Valera, sino en otras versiones. Y lo traducen bien, no está mal traducido, está bien traducido. Dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Y eso la gente no lo entiende. ¿Por qué la TCB es diferente? Número uno. Un objetivo de la TCB es más claro. Mucho es explicar. La gente no tenga que estar rompiéndose la cabeza interpretando, sino que ella entienda o tenga un mensaje directo y claro. Número 2, cuando se hace una labor de traducción, no basta con saber lengua bíblica, ya sea griego, hebreo, arameo, lo que sea. No basta, porque no podemos caer en un literalismo, sino que aparte de manejar la lengua antigua, hay que manejar el contexto donde se escribió el texto. Porque el contexto donde está sumergido el autor, hay un contexto que hay muchos acontecimientos históricos, psicológicos, que enriquece la lengua que está usando. Entonces hay que manejar el contexto histórico y segundo, la estructura morfológica de la lengua. Entonces, podemos decir que esa es una traducción dinámica. Dinámica semántica. ¿Y correcto. qué significa eso? Que nunca hay que traducirlo literalmente, palabra por palabra, porque ya que me hizo una pregunta sobre traducciones, hay dos tipos de traducciones. La literal es la dinámica. La literal es traducir letra o palabra por palabra en una oración, pero puede perder el sentido de la oración. Porque Esa es son la lenguas literal. bien diferentes. Claro, en cambio la dinámica es no traducir palabra por palabra, sino analizar la oración del texto en griego, en hebreo, el que sea, y deducir el primer sentido, como hemos hecho en este texto. Porque si lo traducimos literalmente, nadie entiende que Jesús diga, no vino a traer la paz sino la espada, entonces la gente queda loca. Entonces nos tocó traducirlo buscando el primer sentido, en base al contexto y al significado de cada palabra en griego. Ok. Una cosita más para ampliar esa cuestión del contexto, doctor, porque hay dos tipos de paz, como mencionaba Génesis. Una paz hipócrita y una paz fundamentada en la justicia. ¿Podemos decir que esa paz hipócrita sería esa pax romana, que era base de violencia? Exactamente. Expliquemos sobre esta parte. No dice nada el término espada. Aquí no está espada. No piense que he venido a traer una aparente paz fundamentada en la hipocresía. Lo que pasa es que la clave es la palabra paz. Ok. Paz en español suena lo que significa hipocresía para Jesús. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿qué es paz? Cese al fuego, evite problemas. Aunque usted sea un corrupto y se robó los diezmos de la iglesia, no lo denuncia. Paz. Evitemos una denuncia, porque si hay una denuncia en la iglesia, ese hombre va a demandar a la iglesia, va a haber una guerra. Mejor perdonémosle que se lleve la plata y encubramos el pecado. Eso significa paz. Inclusive cuando hay conflictos armados entre países, firman una aparente paz, pero por dentro hay odio. Y a veces sucede en las iglesias locales. ¿Cuántas veces abrazamos a los hermanos diciendo, ay hermano, paz? Tuvimos un problema entre los dos, pero hay paz. Ya no fumemos la pipa de la paz, pero por dentro yo me digo, en el momento que tenga la oportunidad, lo destrozo y me vengo. Eso no es paz. Pasemos al hebreo. La palabra paz en hebreo es shalom, que se traduce al griego eirene. Es al revés en el hebreo. La palabra shalom viene de shalem, que es íntegro, integridad. O sea, que shalem es buscar la justicia y la práctica de la justicia nos lleva a la integridad. En otras palabras, en el hebreo la paz es al revés que en español. Cuando yo busco la paz, busco la justicia. La justicia es el fundamento de la paz. Y eso lo vemos en Isaías 42, del 1 al 7, con el primer cántico del siervo sufriente Isaías. Dice el versículo 1, este es mi siervo amado, dice Jehová, en donde mi alma se complace. No gritará, no quebrará la cascaña, la caña, no apagará el pábilo o la vela, sino que implantará la justicia, predicará libertad, liberará a los cautivos,
Eso es la paz, o sea que la auténtica paz es implantar la justicia. Y los grandes pacifistas en el Nuevo Testamento y el Antiguo recibieron, por ser predicadores de esa paz, la muerte violenta. Son activos pero no violentos. Interesante. Y Jesucristo fue un gran pacificador, pero se casó con la justicia, predicó la liberación, desenmascaró el pecado, la corrupción, y eso le generó una muerte violenta. O sea que la auténtica paz es buscar la justicia. Amén. Así que vamos a escuchar también a nuestro querido Elvis. Elvis, y con todo eso que estamos hablando, ¿qué es lo que te viene a mente en este versículo? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes, que sería, ¿por qué añadieron a la TCB? ¿Por qué en tiempos de persecuciones? O sea, ¿por qué en ese versículo añadieron esa parte? Si en otras Biblias no se encuentra esa parte. Porque cuando se escriben los evangelios canónicos o se redacta, fue después del inicio de las persecuciones violentas a partir del año 64 con Nerón. Bueno, no vamos a hablar aquí del proceso formativo de los evangelios, tiene varias etapas literarias. Pero la última formación literaria de los evangelios canónicos que están en la Biblia está a partir del año 70, cuando la iglesia primitiva estaba viviendo las persecuciones violentas que se inició con Nerón a partir del incendio de Roma. En esas persecuciones los cristianos eran sometidos a tremendas represalias, ejecuciones, torturas. Tenían que apostatar. Y el que no apostataba contra Cristo era reo a una tortura o una muerte violenta a través de un juicio romano. Entonces Jesús está diciendo en ese contexto, en una forma profética, que va a haber un tiempo donde ser cristiano se firma con sangre. Porque, y vamos al contexto histórico, muchas persecuciones romanas dividieron la familia. Habían integrantes de una familia que eran cristianos, pero los otros eran ateos o eran paganos o anticristianos. Entonces, según las leyes romanas, obligaban a un anticristiano a denunciar a un familiar cristiano. Y el que no denunciaba, y si no lo denunciaba, esa persona también podía ser como cómplice del cristiano. Entonces hubo conflictos familiares por la fe cristiana. A eso se refiere Jesucristo cuando dice, y habrá momentos que el hijo se va a levantar contra el padre, la nuera contra, bueno, que una nuera se levante contra la suegra es normal, pero bueno, quiere decir en ese tiempo de persecuciones. Incluso podemos adelantar para la época de los judíos, porque ellos aún no tenían la autoridad imperial, lapidaron un montón de gente. El Esteban murió bajo la persecución judía mucho antes de que empiece la persecución romana también. Qué bueno que ahora ya las cosas están mejores para la propagación del evangelio, doctor. Y es por eso que desde la TCB queremos hacer que ese evangelio que transforma toda la existencia humana llegue a todas las personas en todo el mundo. Y usted nos puede ayudar con esto. Deja su me gusta en este video, suscríbete a nuestro canal, activa las campanitas para recibir todas las notificaciones. Y también deje sus comentarios. ¿Cuál texto les gustaría comentar de la TCB? Comparte ese contenido con todas las personas para que el poder transformador de la palabra de Dios alcance más y más corazones. Así que muchas gracias por acompañarnos por el día de hoy y que ustedes sigan viviendo esa paz que se fundamente en la justicia. Nuestros invitados también dejarán su despedida, así como hacía Pablo al final de sus cartas, que su equipo de trabajo ministerial les saludaba a todos. Muy bien, empezamos con Elvis. Mucho gusto igualmente por hacerme partícipe de esto. Igualmente que sigan comentando, que sigan escribiendo más sobre la TCB, que es un buen libro, se lo recomiendo y eso. Muy bien, bueno, de mi parte, agradecerles, ¿no?, por tomarme en cuenta en esto tan interesante y nos deja un mensaje no solo a mí, sino a varias personas y nos deja un entendimiento pleno y gracias. Suscríbanse. Muy bien, doctor, aprovecha para invitar a nuestra audiencia para el lanzamiento físico de la TCB. Los invitamos al lanzamiento 28 de junio, 5:30 de la tarde. Comenzamos con unos comidita ahí y después vamos al lanzamiento, al mega lanzamiento de la TCB. Aquí en el Semisur, quité cuadro. Hoy los que vienen a otros países
lo pueden ver por las redes sociales, en directo. Más, Y el shalom, el de la Shalom. paz. ¿Qué tal shalom? Shalom. Hasta yo voy a decir shalom esta vez.